Hola, 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 mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar muchísimo de qué hablar, un tema que ha mantenido a muchos de ustedes con la expectativa hasta el cielo y de vuelta. Vamos a sumergirnos en el mundo del corazón, en las intimidades que a veces se esconden tras los flashes de las cámaras y los titulares de las revistas. Y es que, como el título bien lo indica, hoy vamos a desgranar la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y vamos a intentar desvelar si, en verdad, para Hande, ese amor que vimos entre ellos fue un amor real. ¿Fue algo genuino, algo que nació del alma, o simplemente una chispa que se apagó tan rápido como llegó? Prepárense porque la verdad, al parecer, está a punto de salir a la luz. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta fascinante historia, no quiero dejar pasar la oportunidad para recordarles lo importante que es para nosotros que formen parte de esta comunidad. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y ayúdennos a seguir creando contenido que les encante. Son ustedes nuestra mayor motivación. Ahora sí, vamos a empezar con esta montaña rusa de emociones que protagonizaron Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben que su relación acaparó portadas, generó miles de rumores y, sobre todo, conquistó los corazones de muchísimos fans alrededor del mundo. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente, la química entre ellos fue palpable. ¿Quién no recuerdan esas escenas, esas miradas, esa conexión que trascendía la pantalla? Parecía sacado de un cuento de hadas, ¿verdad? Y claro, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Al principio ambos lo negaban, diciendo que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo, que la conexión era puramente profesional. Pero las evidencias, mis amigos, eran cada vez más difíciles de ignorar. Salidas juntos, vacaciones compartidas, gestos cariñosos captados por los paparazzis, todo apuntaba a que había algo más que una amistad. Llegó un momento en que ya no podían negar más lo evidente. Hicieron pública su relación, y fue un torbellino de felicidad para sus seguidores. Compartían fotos juntos en redes sociales, asistían a eventos de la mano, y hablaban abiertamente el uno del otro con un cariño que dejaba poco lugar a dudas. Kerem solía describir a Hande como su alma gemela, y Hande, por su parte, expresaba lo feliz que era a su lado, lo bien que se entendían, lo mucho que se apoyaban mutuamente. Parecía la pareja perfecta, la que todos soñábamos con ver junta, no solo en la ficción, sino también en la vida real. La complicidad que mostraban en sus entrevistas, la forma en que se reían juntos, todo hablaba de una conexión profunda y sincera. Muchos de nosotros nos enamoramos de ellos como pareja, admirando esa dulzura y esa autenticidad que parecían irradiar. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad aparente no siempre dura para siempre. Los rumores de una ruptura comenzaron a circular, primero de forma sutil, luego con más fuerza. Las redes sociales, ese termómetro implacable de las relaciones públicas, se llenaron de comentarios y especulaciones. Empezaron a notar la ausencia de publicaciones conjuntas, los me gusta que disminuían, los comentarios evasivos en las entrevistas. Y entonces la noticia que muchos no queríamos escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. Fue un golpe duro para sus fans, que habían invertido tantas emociones en verlos juntos. Aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿verdad? Porque la ruptura, aunque confirmada, dejó muchas preguntas en el aire. ¿Qué había pasado realmente? ¿Fue una pelea, un desgaste natural de la relación, o había algo más detrás? Y lo más importante para el título de hoy, ¿sentía Hande Erçel amor real por Kerem Bürsin? Las teorías y especulaciones no se hicieron esperar. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado para ellos. Otros que sus carreras artísticas, que estaban en un momento cumbre, los habían alejado. También hubo quienes sugirieron que, a pesar de la química y el cariño, simplemente no eran compatibles a largo plazo. Pero para poder responder a la pregunta del título, tenemos que analizar las señales, las declaraciones, y lo que algunos medios de comunicación turcos han estado publicando, o mejor dicho, insinuando. Según algunas fuentes cercanas al círculo de Hande Erçel, a pesar de que la relación con Kerem Bürsin terminó, el cariño y el respeto por él permanecen intactos. Se dice que Hande guarda muy buenos recuerdos de su tiempo juntos, y que valora la etapa que vivieron.
Sin embargo, estas mismas fuentes, y aquí es donde entra la parte de la verdad sal. A la luz sugieren que si bien hubo un profundo afecto, una conexión especial y momentos de gran felicidad, quizás no llegó a ser ese amor para toda la vida que se idealiza tanto. A veces las relaciones son intensas, apasionadas, y te marcan profundamente, pero no están destinadas a ser eternas. Y eso no le resta valor a lo que vivieron. Por otro lado, también se rumorea que Kerem Bürsin, o al menos su entorno, habría sentido un amor muy profundo y genuino por Hande. Se dice que él la idealizaba mucho y que la ruptura le afectó considerablemente. Esto no significa que Hande no sintiera nada, al contrario, pero quizás su forma de vivir y expresar el amor es diferente, o quizás simplemente las circunstancias de la vida los llevaron por caminos separados. El amor es complejo y no siempre se manifiesta de la misma manera en todas las personas. Lo que sí parece ser un consenso general, incluso entre aquellos que critican o especulan, es que su relación no fue algo forzado o inventado para ganar popularidad. La química en pantalla era real, y la conexión que mostraron en sus inicios como pareja también lo era. Las redes sociales y los eventos públicos no mienten del todo, la forma en que se trataban, las miradas cómplices, el apoyo mutuo, todo eso transmitía una verdad innegable. Eran jóvenes talentosos en el mejor momento de sus carreras, y se encontraron el uno al otro en un momento muy especial. Ahora, ¿qué significa amor real? Para cada uno de nosotros puede significar algo diferente. Para algunos es la pasión desbordante, para otros, la tranquilidad y el compañerismo, para otros más, la construcción de un futuro juntos. Lo que sí podemos afirmar, basándonos en lo que hemos visto y leído, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin vivieron una relación intensa, llena de cariño, admiración y momentos inolvidables. Hubo una conexión genuina, un afecto sincero. Si ese afecto califica como el amor real definitivo, el que dura para siempre y supera cualquier obstáculo, es algo que solo ellos dos pueden responder con total certeza. Lo que sí es cierto es que su historia nos ha enseñado varias lecciones. Nos ha mostrado que incluso las relaciones que parecen perfectas ante los ojos del público pueden tener sus desafíos. Nos ha recordado que la vida real es a menudo mucho más compleja que las historias de ficción. Y sobre todo nos ha permitido ser testigos de la evolución de dos personas, de cómo se descubren, se quieren, y a veces toman caminos diferentes. Los medios de comunicación turcos a menudo son muy insistentes en obtener detalles íntimos de la vida de las celebridades, y en muchas ocasiones, sus verdades son más especulaciones o interpretaciones de terceros. Sin embargo, cuando múltiples fuentes, incluso aquellas supuestamente cercanas a la actriz, sugieren que el amor fue real pero quizás no eterno, o que Kerem sintió un amor más profundo y perdurable, se crea una narrativa que vale la pena explorar. No se trata de juzgar, sino de entender las complejidades de las relaciones humanas, incluso cuando se desarrollan bajo el escrutinio público. Podemos decir que Hande Erçel, en su momento, sí sintió un amor genuino y profundo por Kerem Bürsin. Las imágenes, las declaraciones y la felicidad que proyectaban no eran meras actuaciones. Hubo una conexión auténtica, un afecto que trascendió la pantalla. La pregunta sobre si fue el amor real, en el sentido más absoluto y eterno, quizás es donde reside la ambigüedad que alimenta tantas conversaciones. Pero lo que es innegable es la huella que dejaron en sus fans y en la historia reciente del entretenimiento turco. Su relación fue un fenómeno y su ruptura, aunque triste para muchos, nos dejó esta interesante interrogante que hoy hemos intentado desgranar. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo donde hemos intentado desentrañar los misterios del corazón de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado la intensidad de su relación, los rumores que la rodearon y las diferentes perspectivas sobre la autenticidad de sus sentimientos. Al final, lo que queda es la imagen de una pareja que, sin duda, vivió momentos muy especiales y que dejó una marca imborrable en la memoria de sus seguidores. Si bien la definición de amor real es subjetiva y solo ellos conocen la verdad completa, lo que hemos visto sugiere una conexión profunda y sincera en su momento. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por habernos acompañado en este viaje a través de los altibajos de una relación mediática. Su atención y su compañía son el motor que nos impulsa a seguir creando este tipo de contenido. Y ahora, como siempre, quiero invitarlos a que se unan a la conversación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el amor de Hande y Kerem fue real? ¿Qué les gustaría que profundicemos en futuros vídeos? Déjenme saber todo en la sección de comentarios, que leo cada uno de ellos con muchísimo cariño y atención.
Me encanta saber sus puntos de vista y sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo, si simplemente han disfrutado de esta charla, no olviden darle un gran like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de Ande y Kerem, o simplemente que disfrutan de historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de los que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y mucho más contenido para ustedes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.